Hola a todos. En la presente clase les voy a mostrar algunos ejemplos en presente, ejemplos de oraciones simples, donde podrán ver cómo se usa el acusativo y el dativo en oraciones del día a día. Bien, el título es Ejemplos de oraciones con dative y acusativo. Vamos a ver algunas oraciones. Por ejemplo, Ich schicke dir, ¿qué podemos enviar? Ich schicke dir die Unterlagen. Ich schicke dir die Unterlagen. El verbo schicken en alemán significa enviar. Lo usamos para enviar una postal, una correspondencia, documentos, ¿sí? Un presente. Enviar es schicken. Recordarán, como habíamos visto ya, que los verbos conjugados en tiempo presente para la primera persona en el singular, todos terminan en e, ¿sí? Excepto alguna excepción muy especial como el verbo ser, que decimos ich bin, ¿verdad? Pero prácticamente todos los verbos que terminan conjugados en presente para ich terminan en e. Así que ich schicke, yo envío, ¿sí? Die Unterlagen. Die Unterlagen son los documentos. Bueno, ahora antes de continuar les voy a marcar en color rojo el dative y en azul el accusative. Bien, quiero decirles que esto no es arbitrario. El accusative es una forma de decir el objeto directo y el dative, que está en rojo, es una forma de referirnos al objeto indirecto. Bien, ¿qué es el objeto directo y el objeto indirecto? Veamos el sujeto y el verbo. Ich schicke. Yo envío. Bien, yo envío. ¿Envío qué? O sea, ¿cuál es el objeto que está directamente relacionado con el verbo de la oración? Yo envío. Ok, ¿envío qué? Los documentos. Die Unterlagen. Por eso, esto es lo que llamamos el objeto directo. O acusativo, ¿verdad? Vamos a decir objeto directo, ¿sí? Objeto directo. Y el objeto indirecto, en este caso, es lo que se refiere a quién. O sea, yo envío los documentos. ¿A quién? A ti. Ese a quién, ¿verdad? Es lo que llamamos el objeto indirecto, ¿sí? Objeto indirecto. Bien. Entonces, pues, el objeto indirecto es dative y por lo tanto se declina de acuerdo a las reglas del dative que ya vimos en algunas clases previas. Y el objeto directo se declina con las reglas del accusative que también vimos en algunas clases previas. Así que, die Unterlagen, los documentos, es un plural, ¿verdad? Es un plural. Y sabemos que en accusative los plurales, si vamos a usar un artículo determinado, el artículo determinado que se usa es die. Die. Si esto en vez de accusative, si fuera dative, en dative ya habíamos visto que los plurales pasan a ser den. ¿Sí? Si esto fuera objeto indirecto, sería den Unterlagen. Pero esto está en el objeto directo de la oración. Esto es accusative, por eso se dice die Unterlagen. ¿Sí? Ahora, el objeto indirecto, esto sí se declina de acuerdo a las reglas del dative. Y recuerden que el dative, o sea, las declinaciones no solamente aplican a los artículos, pero también a los adjetivos y a los pronombres, ¿verdad? Pronombres posesivos, adjetivos posesivos. Entonces, dir, ¿qué significa? Dir significa a ti, ¿sí? A ti, dir. Y dir ya está, es una ti para dative.
A ti para acusativo se diría dich. ¿Sí? Si el a ti no fuese dative, si fuese acusativo sería dich. Pero esta es la declinación de dativo para el a ti. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro ejemplo para que vayan familiarizándose con las reglas y los mecanismos de dative y de accusative. Ich schicke dir die Unterlagen. Bien, ya que vimos el verbo schicken, que significa enviar, les doy un verbo parecido, que es el verbo despachar, o se usa mucho enviar cuando hablamos de el envío de mercaderías, ¿sí? Así que si estamos hablando de comercio y vamos a hacer referencia al envío de mercaderías, en vez de usar el verbo schicken, utilizaríamos el verbo liefern. Liefern. Bien, pensemos una oración con liefern. A ver, de paso ya cambiamos el sujeto. Vamos a usar er. Er liefert den Kunden die Waren. Die Waren, vamos a decir. ¿Está? Die Waren. O puede ser die Waren también, depende si queremos decir la mercadería o las mercaderías. Bien. Él envió a los clientes la mercadería, ¿sí? O die Waren, vamos a decir, ¿sí? Las mercaderías, ¿ok? Bien. Liefern es despachar o enviar, cuando hablando de mercaderías. Kunden es el plural, es clientes. Clientes. Waren son mercaderías. Vamos a marcar el objeto directo y el objeto indirecto. Primero el objeto directo, die Waren, ¿sí? Er liefert, él despacha. ¿Qué despacha? ¿Cuál es el objeto que está directamente asociado con despachar? Lo que es despachado, ¿verdad? Las mercaderías. Este es el objeto directo, o en otras palabras, el acusativo. Bien, ¿esto qué es? ¿A quién despacha? Ya es objeto indirecto, ¿verdad? Esto es el dative, objeto indirecto. Er liefert den Kunden die Waren. Él despacha o le envía a los clientes las mercaderías. Fíjense que aquí tenemos, tanto en el objeto indirecto como en el objeto directo, tenemos un plural. Ambos son plurales. Los clientes, las mercaderías. ¿Por qué el artículo determinado es diferente, verdad? ¿Por qué? Si los dos son plurales. Recuerdan que en alemán, a diferencia del español, donde tenemos plural masculino y plural femenino, los y las, ¿verdad? En alemán, los plurales no se diferencian entre masculino y femenino. El plural es plural, en genérico, ¿sí? Pero la razón por la que aquí el artículo es diferente para los plurales es que en accusative el plural es die y en dative el plural pasa a ser den. ¿Bien? Eso ya lo vimos en las clases anteriores donde hablamos sobre la declinación de dative y de accusative. Así que para dative plural es den, para accusative plural es die. Bien, así que aquí ya ven cómo usamos el dative y el accusative en una oración simple, en una oración común. Otra recordación que les hago es que en dative los plurales, los sustantivos que están en plural siempre deben terminar en n. ¿Tá? Hay plurales que ya naturalmente terminan en n, pero hay otros plurales que terminan en e o en cualquier otra letra, ¿sí? Y cuando están en dativo se le agrega
una N al final, ¿sí? Así que incluso los sustantivos son declinables cuando están en plural y cuando están en dativ, ¿sí? Bien. Liefert den Kunden die Waren. Vamos a ver una oración más. Bien. ¿Qué verbo? Vamos a usar un verbo bien común porque es un verbo fundamental para el alemán, ¿sí? Ich gebe bien. Ich gebe meinem Vater ein Geschenk. Ich gebe meinem Vater ein Geschenk. El verbo geben es el verbo dar, ¿sí? O sea, es un verbo fundamental para hablar en cualquier idioma, el verbo dar, ¿sí? Bien, y como ya habrán visto, todo verbo conjugado en presente para la primera persona en el singular termina en e, gebe, doy. El objeto directo y el objeto indirecto. Bien, yo doy. ¿Qué es lo que doy? El objeto directo, que en este caso es ein Geschenk, un presente, un regalo. ¿A quién se lo doy? A mi padre. ¿Bien? El objeto indirecto. Así que ein Geschenk es un presente, un regalo, un presente. Meinem Vater es mi padre. Vater es padre. Mein es el pronombre posesivo mi, ¿sí? Que en este caso está declinado en dativ. Bien, vamos a ver las declinaciones correspondientes aquí. Verbo no se declina, ¿verdad? Verbo simplemente se conjuga de acuerdo al sujeto y de acuerdo al tiempo verbal, ¿sí? Objeto directo, acusativo. Geschenk, presente, regalo, presente. Es un sustantivo neutro, es das Geschenk. Das Geschenk, el presente. Ya habíamos visto en acusativo que los sustantivos neutros, si vamos a usar un artículo indeterminado, un, en vez de el, usamos un. Se usa ein para acusativo. Ein Geschenk, un presente. Ahora, para dativ, ¿sí? El objeto indirecto, dativ. Vater, padre, es un sustantivo masculino. Al ser masculino, el pronombre posesivo mi llevaba terminación correspondiente al dativo para una palabra, para un sustantivo masculino. Y habíamos visto ya que los masculinos y los neutros en dativo terminan en em, meinem, meinem. Así que meinem Vater es mi padre según la declinación correspondiente del dativo, o sea, cuando está en la posición de objeto indirecto. Así que tenemos Ich gebe meinem Vater ein Geschenk. Yo le doy a mi padre un presente. Así que estas son simplemente 3 oraciones simples, comunes del día a día, donde pueden ver cómo se usa dativo y acusativo. Es tan importante saber usar dativo y acusativo porque está presente en todas las oraciones prácticamente. Entonces, si no saben cómo declinar en dativo y en acusativo, no sabríamos qué terminación usar para cada uno de estos casos o qué artículo usar, ¿verdad? Entonces, un alemán nos escucha armar una oración con las terminaciones o las declinaciones incorrectas y se confunde porque no sabe en nuestra oración cuál es el objeto directo, cuál es el objeto indirecto, ¿verdad? Entonces queda todo un poco confuso y no se sabe bien lo que estamos queriendo decir. Por eso las declinaciones son un tema tan fundamental en el alemán.
Bueno, si les gustó la clase, les pido por favor que den un like o se suscriban y vamos a continuar viendo algunos ejemplos más y profundizando en las declinaciones del alemán. Gracias y nos vemos en la clase que viene.